Hola, ¿qué tal? Gentil y muy apreciable teleauditorio. El día de hoy vamos a darle continuidad a este programa, a esta sección de programa que se llama Proyecto Universal, que va del ordinario al extraordinario. Y le vamos a dar continuidad al proyecto que tenemos con el general Lázaro Cárdenas del Río. Si recordamos, los que tuvieron la oportunidad de ver este programa la, la vez anterior, estuvimos hablando de lo que eh, de los logros de la obra que hizo el general en cuanto a lo que es devolver la propiedad a las personas de campo, es decir, los campesinos, ese sueño tan anhelado, por lo que lucharon tantos compatriotas, vertieron su sangre, ahora sí que en el campo de batalla, en la guerra que se tuvo aquí en México en la Revolución, eh, se ve cristalizado con el mandato de mi general Lázaro Cárdenas del Río. Y en esta ocasión vamos a abundar un poquito más, una especie de plática, queremos hacer esto más llano, más asequible al entendimiento de número de personas tan apreciables como usted que nos está viendo. Y si tiene alguna duda, no vacile en llamar al teléfono. Estamos en cabina pendientes de los cuestionamientos o de dudas, inquietudes que tengan respecto al tema. Esta ocasión continuamos con mi invitado, que es el licenciado Alejandro Sánchez Sánchez. Él es un doctor en Derecho Constitucional, es un abogado postulante y pues licenciado, bienvenido a tu programa favorito. De nueva Gracias, cuenta. gracias ingeniero. Pues primeramente agradecer al programa Uchel TV, A usted te ve así. del ordinario a lo extraordinario, Ajá, en la sección del Proyecto Universal. en la sección del Proyecto Universal, hablando de hombres de talla y de carácter, Y de mencioné carácter. universal, ¿no? Efectivamente, pues en esta ocasión se pretende hablar, profundizar más sobre el tema, ¿no? Y de manera específica centrarlo al núcleo ejidal, ¿no? Por ser un sector social de gran, de gran importancia y que aquí en nuestro estado tenemos cerca de 500 ejidos, por tanto se considera que es un tema de gran interés Claro. para gran parte de la población de nuestra entidad federativa, ¿no? Así es, de hecho se dice que el territorio nacional en su mayoría tiene mayor proporción en ejidos, que es ejidal, que es el régimen ejidal, que la pequeña propiedad, ¿no? O la propiedad privada. Efectivamente, pues fíjate hasta dónde trasciende pues aquella gran acción, aquella gran visión del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Al apoyar esa reforma al artículo 27, al apoyar pues la creación de los ejidos, ¿no? Ajá, fíjate, Lick, antes de que abordemos el tema de lo que es la ley agraria, me gustaría comentarle al teleauditorio que la vida y obra de mi general Lázaro Cárdenas del Río, está ligada, vino a impulsar, no nada más en el 27 constitucional, también en la educación. Él llevó programas de educación que muchos, incluso líderes sindicales, reconocieron que gracias a esa formación que dio una enseñanza socialista. Ahí tú ya puedes pensar que el general tenía en mente tratar de repartir la riqueza, de que fuéramos más iguales en cuanto a lo económico, porque existían esos señores hacendados que tenían esclavizada a nuestra clase campesina prácticamente, por decirlo así, que fueron los detractores principales del general Lázaro Cárdenas. Y también en el artículo 123. Entonces, de modo que la plática de hoy, querido teleauditorio, es estar comentando
la vigencia de los ideales, de la cosmovisión y de lo que dejó ordenado en ordenamiento legal el general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, licenciado. Centrándonos en esta ocasión a la ley agraria, ¿no? Centrándonos en esta ocasión. De delimitar la temática y quizás... Sí, para ser más objetivos, no sea tan dispersa la plática del día de hoy y que sea de mayor provecho para mucha gente, mucho gentil y muy apreciable del auditorio que nos están observando, ¿no? ¿Quieres que iniciemos? La ley agraria sabemos que tiene unos 200 artículos más sus transitorios. Así lo es, la ley agraria pues es una ley de orden público y de interés social que tiene imperativo en todos los Estados Unidos mexicanos y como bien lo dices, está integrada por 10 títulos y 200 artículos más los transitorios, ¿no? El derecho transitorio agrario, ¿no? Entonces, Lick, para hacerlo más llano, ¿qué te parece si yo soy una persona X, tu humilde servidor? Gracias. Y vamos a hacer una simulación de que yo no sé nada del derecho, ni absolutamente nada tampoco de cuestiones agrarias. De modo que yo me voy a poner a preguntarte qué es un ejido o cómo empezamos desde la ley, quién es, cuestiones así, ¿no? Entonces tú nos vas a ilustrar, como tú eres una persona docta y muy preparado en el derecho constitucional y conocedor de la ley a profundidad en ciertos temas también, porque pues claro, tan universales no podemos ser, ¿no? Definitivamente. De modo que... No, pues me encanta la idea. ¿Te encanta la idea, Lick? Claro, si hacemos sí. este ejercicio. ¿Cómo no? Yo preguntaría primero, licenciado Alejandro Sánchez, ¿qué es el ejido? Bien, considero que haces una pregunta sustantiva, ¿no? O sea, ¿qué es el ejido? Respetando y admirando los conceptos de diferentes autores, voy a tratar de dar una definición desde mi visión de la manera más sencilla posible, lo más llano posible, ¿no? ¿Qué es el ejido? Pues el ejido es un núcleo de población asentados en un territorio que fue otorgado, que les fue dado por el Estado, dentro de un régimen legal, que es la ley agraria, con un fin específico, tener el uso y disfrute de esas tierras de que se trate, así ahora como el dominio pleno, ¿sí? Y actos contractuales que ellos pueden adquirir, y esto tiene como fin último pues el desarrollo integral de las comunidades ejidales, es decir, que tengan un modo digno de vida, ¿sí? Así para su alimentación, así para su vestido, para su educación, a través de la explotación de esas tierras de las cuales fueron dotados, ¿sí? Y protegidos con este régimen agrario, que es la ley agraria, la cual se deriva pues del artículo 27 de la Constitución Federal. Excelente, licenciado. Bueno, ya sabemos para qué es el ejido. Es un núcleo poblacional dirigido a personas que van a trabajar bajo un régimen donde constituyen como una comuna, como una comunidad. Una comunidad para muchos, es propiedad de muchos, ¿no? Le llaman, para originar un ejido necesitan solicitarlo a terrenos nacionales, hay todo un procedimiento, pero bueno, y les llaman capacitados, ¿no? Capacitados a las personas susceptibles de ser ejidatarios, que esa preguntita te la quisiera hacer después. Ahorita por lo pronto, ok, ya tenemos qué es un ejido, cuál es el régimen y cuáles son sus autoridades. Bien. El régimen es sujeto a la ley agraria, al derecho agrario, partiendo pues del artículo 27 constitucional, además de los derechos orgánicos que hay, es decir, la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario, que están íntimamente ligados con este régimen. ¿Cuál es pues el régimen? El artículo 27 de la Constitución Federal, la ley agraria, la ley orgánica del Registro Agrario Nacional, la ley orgánica de la Procuraduría Agraria y la ley orgánica del Tribunal Agrario.
Todos estos elementos constituyen un sistema integral de justicia agraria. ¿Sí? Pero eso no exime que los ciudadanos ejidatarios estén también estén obligados con demás leyes civiles y penales, ¿no? Dentro de lo civil y penal. Nada más hay una protección en cuanto al régimen a su propiedad, que es la tierra. Qué interesante comentario, ¿eh? Porque había la costumbre antes que se decía, no hay problema en el ejido. Se decía de otro modo, pero pues es una palabra altisonante, ni la quisiera mencionar aquí, ni la voy a mencionar nunca. Pero así se decía, era como tipo chascarrillo, que decían, no hay problema en el ejido. Pero ¿por qué decían eso? Sí recuerdas ese dicho. Esa frase muy sonada, muy común, ¿no? Muy popular. Coloquial. Que tenía una base inclusive legal, ¿no? Sí, tenía una base legal, pero era precisamente en cuanto a la tierra, porque era imprescriptible e inembargable, ¿no? Ciertamente, sí. Fíjate qué interesante, y viene coligado con la pregunta principal que hacías en cuanto a quiénes son las autoridades de los ejidos. Las autoridades de los ejidos es la Asamblea General, es el órgano supremo del ejido, es quien toma todas aquellas decisiones trascendentales en la vida comunitaria y en la vida del ejido en general. Y tenemos pues al comisariado ejidal. La máxima autoridad. Es la máxima autoridad, es el representante del ejido, es la persona encargada de llevar a cabo toda actividad, toda representación del ejido, de ejecutar las decisiones que se tomen en la asamblea. Rectifico, no es la máxima autoridad del comisariado ejidal, es el representante. Ciertamente. La máxima autoridad de la asamblea, de la asamblea general. Rectifico, ¿no? Y el comisariado es el representante. Okay. ¿Sí? Y tenemos la comisión de vigilancia, ¿sí? Que es una función que realizan ejidatarios mismos encargados pues de vigilar que todos los cometidos, manejos. Todos los manejos, los dineros internos del ejido se lleven conforme a la ley, al reglamento del ejido y a los acuerdos pues de la asamblea. Aunado a esto, a lo que decías, existe el derecho penal, existe el derecho civil, el derecho en general, al cual los ejidatarios se encuentran sujetos como todo ciudadano. Por ello es muy importante entenderlo. Ciertamente están protegidos en cuanto al régimen agrario, pero si alguno de ellos llegare a cometer algún tipo de ilícito, algún incumplimiento de contrato, pues serán sujetos al régimen como todo ciudadano. Y me parece interesante hacer énfasis en esto para que ustedes lo tengan presente. Es decir, la protección del régimen agrario no los exime del cumplimiento de una ley penal, de una ley civil, de una ley laboral. Acuérdate que dice, una de las máximas del derecho por ahí dice, el desconocimiento de la ley no te exime, de su responsabilidad. De su cumplimiento, ¿no? Efectivamente, ciertamente así es. Por ello es bueno mandar el mensaje, ¿no? Así es. Sí. Oye, Milik, mira, ¿qué pasa si yo tengo el deseo de hacerme ejidatario? Bien. ¿Cómo le tengo que hacer? Hay una palabra por ahí también que se escucha que es avecindado, ¿no? Claro, están íntimamente vinculados los dos términos, ¿no? Y uno precede al otro, es decir, ¿qué necesitas para hacerte ejidatario? Pues hay dos requisitos sustantivos, es que seas mexicano, mayor de edad, o puede ser inclusive menor de edad y que tengas familia, que tengas dependientes económicos y que tengas un modo honesto de vivir y que trabajes la tierra, que trabajes el campo. Y bien, de aquí decimos, y bueno, ¿y el avecindado? El avecindado es aquella persona que no goza del carácter de ejidatario, que no es hijo de ejidatario, pero decide irse a residir en una comuna, en un ejido, pues. Y después de tener un tiempo determinado viviendo en ese ejido, por acuerdo de la asamblea puede constituirse en ejidatario, siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados, es decir, que sea ciudadano mexicano, mayor de edad
o menor de edad, mayor de 16 y que sea dependiente. Ellos deciden si me aceptan o no también, ¿verdad? Claro, En la asamblea general si tiene es una que persona non grata, pues ahí me lo cruzan, ¿no? Pues ahí me Efectivamente. cruzarían. Dicen, no, pues Arturo no entra. ¿Por qué? Porque Sí. le conocemos ciertos podriditos por ahí, en fin. Sí. Suele suceder, ¿no? Suele suceder y tienen ellos, se reservan ese derecho de aceptar a la gente. Claro, y ese procedimiento debe estar regulado en el reglamento interno de los ejidos. Todos los ejidos deben de tener su reglamento interno, el cual se deriva necesariamente de la ley agraria y no puede contravenir a esta misma. En el reglamento interno del ejido vamos a encontrar de manera detallada el procedimiento para que seas avecindado, para que seas ejidatario, puedas ser admitido por la Asamblea General, así como el uso y disfrute de tus tierras y otros aprovechamientos. Hay muchos ejidos que tienen otros productos, economías, dineros, producción. Esto debe estar establecido en el reglamento interno, el cual aprueba la Asamblea General. Lec, hay, como acabas de mencionar, hay muchos ejidos muy prósperos. Bueno, y en contraste, existen otros que no lo son. Pareciera que están abandonadas esas tierras, etcétera. Y en esos ejidos muy prósperos, claro que es deseable pertenecer ahí porque tienes muchas ventajas. Pero bueno, supongamos que yo ya pasé esos requisitos, ya fui aprobado en la asamblea para ingresar, constituirme como un ejidatario, pero de esta vida no, como sabemos que no es eterna, y algún día pues me tengo que desaparecer de este plano terrenal. ¿Y qué sucede con mi familia? ¿Dónde están esos derechos que logré? ¿O cómo le vamos a hacer? Y si yo me porté moralmente y ante la ley mal, que tuve algunos otros quereres por ahí, amores o algo, más familia con otras féminas, ¿qué sucede con ellas? ¿También tienen derechos o...? Explícanos por favor cómo está la cosa, ¿no? Ya se pone interesante. Esto no es verdad, estamos haciendo un supuesto. Querido teleauditorio, aclaro. Yo estoy con mi familia y muy a gusto, ¿no? No, pero qué bueno que haces el supuesto porque es una realidad social. Es una realidad social. Es una realidad social y la intención de estos programas, como ahora aquí el tuyo, pues es tratar de llegar a la comunidad con información que pueda servir para orientarlos y solucionar esos problemas que se presentan en la vida diaria. Y bien, me decías, tú ya eres ejidatario, te constituiste, por tanto tienes derecho al uso y disfrute y trabajé las tierras y llega el día en que pasas a una mejor vida, por llamarlo de esta manera. Nos vamos a otra dimensión, pero los que se quedan aquí con esas... Yo me voy del plano terrenal, pero quedan los terrenos ejidales que logré. ¿Qué sucede con eso? Ajá. ¿Qué sucede con la familia? ¿Cómo heredan o cómo se le puede llamar? Ciertamente, están protegidos, están protegidos desde la esposa, la concubina, los hijos, los ascendientes, inclusive es voluntad del ejidatario a cualquier otra persona, con los requisitos establecidos en la ley. En la misma ley agraria establece que el ejidatario puede hacer una lista de sucesores. ¿Qué es esto? Un documento muy sencillo, pero muy efectivo al momento de aplicarlo, en el cual se establece a quién dejo mis derechos, ¿sí? En primer término, pues está el cónyuge o la cónyuge, el concubino o la concubina. No pueden ser los dos, es uno u otro. Y uno de los hijos o el padre o la madre, un ascendiente o cualquier otra persona. Esta lista de sucesores se tiene que inscribir en el Registro Agrario Nacional. Cuando llega el suceso, pues es ante esta institución que vamos a abrir esa lista de sucesores, y de ahí sigue un procedimiento a través del cual pues debe concluir con que se cumpla la voluntad de el ejidatario fallecido. A ver, discúlpame la ignorancia. No, de ninguna manera. Dijiste que no podían ser
los dos, concubino, concubina, cónyuge, o la cónyuge. Bien, el señor ejidatario estaba casado por todas las leyes, pero tiene ahí una persona que también procrea hijos. Ella no tiene derechos. Los hijos. Qué buena pregunta haces. Y recordemos, ¿no? Existe el Tribunal Agrario, pero la ley es muy clara, ¿eh? Hay que decirlo. Establece en orden de prelación, y la primera que tiene derecho es la cónyuge o el cónyuge, ¿sí? En segundo orden sería la concubina. Esto es decir, si no estás casado, ¿sí?, es a la concubina a la que le corresponde, pero si formalmente estás casado, le corresponde al esposo o al esposo. Sin embargo, aquí es donde nacen los litigios, las controversias en materia agraria en este caso, y tenemos un tribunal que va finalmente a decidir a quién le correspondería, si efectivamente está casado, si efectivamente era una cónyuge. Esto con independencia de los hijos, es decir, si tú estás casado y tienes tu concubina, y con la concubina tienes 1, 2, 3 hijos, estos hijos tienen derecho a tu masa hereditaria. La que en todo caso nace en litigio, pues es la concubina, porque en estricto sentido la figura de concubina se actualiza cuando no eres casado. Licenciado, me gustaría hacer esto más llano. Voy a citar un ejemplo tipo de primaria, ¿no? Tenemos al señor ejidatario A, bien casadito con la señora B. Pero este señor ejidatario, pues es un galán que tiene amoríos con la señorita C. Pero no solamente eso, tiene amoríos con otra D por ahí. O sea que es un clásico mexicano muy macho. O sea, yo voy en contra de eso, pero por la irresponsabilidad en que se incurre, ¿no? Pero bueno, existe, es una realidad nacional todavía hasta la fecha. La pregunta es, mi querido licenciado, ¿los hijos de la señorita C y los hijos de la señorita D tienen derechos? Falleciendo el señor ejidatario galán A, ¿tienen derechos de esas propiedades? Claro que sí. Efectivamente, los hijos siempre van a tener el derecho a la masa hereditaria y tendrán que apersonarse al juicio sucesorio correspondiente ante el Tribunal Agrario. A los hijos, insistimos, efectivamente les asiste un derecho. Hay que apersonarse, ¿qué es? Hay que acudir al Tribunal Agrario a reclamar, a decirle a las autoridades que tú eres hijo del ejidatario A, que falleció, y por tanto pides lo que te corresponda de esa masa hereditaria. Por supuesto, hay que agotar un juicio ante este tribunal agrario, y finalmente este tribunal va a decidir lo que le corresponda, las porciones que le correspondan, pero se deja claro que sí tienen derecho. Y la señorita, bueno, pues ya señoras, ¿no? Porque tuvieron hijos, ¿no? Sí, así es. La señora C y la señora D, ellas no pueden reclamar algún derecho por haber cohabitado, por lo menos con el galán A que acaba de fallecer, pues. Bien. El ejidatario A. Bien. Sí pueden reclamar, que se les otorgue es diferente, porque si me mencionas que si cohabitaron, en tanto el tribunal es el que va a decidir si era el matrimonio A y B o no era matrimonio y existía A y C o A y D. Eso tendrán que acreditarlo en el Tribunal Agrario. En principio no les corresponde, sin embargo hay que agotar la instancia, hay que acudir al tribunal y ahí se va a decidir si a ellas les corresponde. Pero A y B están bien casaditos por todas las leyes. Por tanto, a D y C no le corresponde. A los hijos sí. A los hijos sí, efectivamente. ¿Y por qué esa discriminación, Lee? No es discriminación. Con las féminas que también no, porque atendieron al galán, le dieron el apapacho y de alguna manera
lo hicieron sentirse feliz, ¿no? Me imagino, ¿no? Por eso Sí, procrearon hijos. si estás casado, recordemos, nos vamos al derecho civil y vamos a ver la figura por la cual estuviste casado. Por tanto, si estás casado, es un contrato civil, es tu esposa jurídicamente, aunque no hayas vivido tus últimos 5 o 10 años con ella. Por ello, en todo caso, la recomendación es que si usted ya ama o vive con otra mujer, pues hay que agotar el juicio de divorcio para que, aunque no se case usted con su nueva compañera, efectivamente se actualice el concubinato y no la deje desprotegida. Tenga ella el derecho a su herencia o a lo que usted desee dejarle o todo lo que le corresponda. Pero sí es muy importante definir esta situación. Pues qué interesante, muy interesante todos estos temas, licenciado, y cómo te agradezco. Proyecto Universal, te agradecemos que estés aquí con nosotros. En obvio de tiempo, pues tenemos que despedir el programa, Mili, pero esto va a seguir continuando. El Proyecto Universal, vamos a hablar más del general, porque apenas estamos agotando lo que es la continuación que el general tuvo a bien apoyar o darle seguimiento al artículo 27 constitucional. Todavía nos falta hablar un poquito de la educación, cómo él tenía su visión de la educación en México, que hubo una gran formación de gente muy pensante, y el 123, la cuestión laboral. Pues me encanta los temas que comentas. Pues también agradecer Nos va a salir caro, licenciado, querido teleauditorio. A Proyecto Universal, me encanta, agradezco a Proyecto Universal la invitación. Y son dos temas muy interesantes, yo creo que de interés general para todos, ¿no? El artículo 3 de la Constitución, que establece el derecho humano a la educación, y el 123, que regula al sector obrero. Y él, fíjate, mi general Lázaro Cárdenas, de alguna manera tiene que ver con el primero, donde trata de darle derechos a todos, ¿no? En su cosmovisión, ya lo platicábamos anteriormente. También queremos decirle a nuestro querido y gentil auditorio que por favor nos llamen, estamos en cabina. Si el programa, esto que están viendo, sí fue grabado, lo estamos grabando con una plática, una charla muy interesante con el licenciado Alejandro Sánchez Sánchez, doctor en Derecho Constitucional, pero estamos a la espera de que usted nos llame y nos haga algunas preguntas o nos manifieste sus inquietudes referente al tema, y con todo el gusto del mundo, créanlo, vamos a llevárnoslo de tarea, o si no es que en el mismo programa de hoy lo comentamos. ¿No es así, licenciado? Claro, por supuesto que sí, hablen y se les habrá de responder toda aquella duda que nace, ¿no? O que llegue a establecerse. La aclaramos con mucho gusto, por supuesto que sí, licenciado. Así es. Licenciado, pues muchas gracias por tu presencia y apoyo a este proyecto universal, que es la sección favorita ya de nuestro teleauditorio. Estamos en Ochel TV, no le cambie.